Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios. Damos la gloria y la honra al Señor. Y le pedimos a Dios que bendiga esta enseñanza, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor y el Espíritu Santo de Dios trate con nuestras vidas en este momento. Que lo que aprendamos aquí sea para edificación, para exhortación, sea para restauración y que sea de bendición para todos los que le escuchen en el nombre poderoso de Jesús. Recordemos que estamos hablando sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia y quiero nuevamente leerles el pasaje para que recordemos qué es lo que dice el pasaje. Y ese pasaje está en el versículo 3, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Te recordamos, ¿verdad? En la semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor nos ilustró a través de la historia de Sedna, gloria a Jesús, de Sedna y del mayordomo que fue puesto en su lugar, gloria a Jesús, como Dios pudo ir haciendo y trabajando en la vida de este hombre tan maravilloso, gloria a Dios, como el Señor lo fue llevando y fue poniendo a este hombre que verdaderamente estaba de acuerdo al plan y al propósito de Dios, gloria a Jesús, para hacer lo que tenía que hacer un mayordomo. Recuerda que estuvimos hablando sobre la mayordomía y este hombre se llamaba Eliaquim, ¿verdad? Que significa Dios establecerá, gloria a Jesús. Así que seguimos entonces, ¿verdad?, con este pasaje y vemos que una de las últimas partes es que hablamos sobre Mateo 25, 28. Gloria a Jesús. Y vamos a estar buscando ese pasaje también porque es necesario que recordemos lo que dice ese pasaje de Mateo. Mateo 25, 23. Nos dice así la bendita palabra del Señor Jesús, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios estaba alabando a este siervo, ¿verdad?, por la fidelidad, gloria a Jesús, que había demostrado para con Dios, ¿sí? Dios le había dado talentos a este siervo y el Señor empieza a elogiar a este siervo por haber hecho, ¿verdad?, lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor a nosotros también, cuando somos obedientes y hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos ha mandado a cabalidad dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad?, con la responsabilidad y la fidelidad que Dios pide a nosotros, que Dios en su palabra siempre, gloria a Jesús, está pidiendo a su pueblo. Vemos entonces cómo Él valora todo lo que este siervo hizo y cómo exalta Él al siervo, ¿sí?, por su fidelidad. Y Él le dice: buen siervo y fiel, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Por lo menos procurar ser en la obra de Dios. Un buen siervo,
y fiel. Amén. Entonces, él inmediatamente dice, mira, sobre poco tú has sido fiel. O sea, que sobre lo que Él nos ha dado, lo poco que nos ha dado, hemos sido fiel, en lo mucho Él nos va a poner. Hablamos entonces sobre ese siervo y ese mayordomo, sobre la casa de Dios. Pero ahora también podemos hablar un poco, ¿verdad?, de ese siervo fiel en la casa terrenal, en la casa de su familia, porque lo ha puesto como mayordomo de su familia. ¿Cómo estás ministrando lo que Dios te ha dado en esta vida terrenal, empezando con tu familia? Porque para Dios es muy importante la familia, ¿sí? Eres como ese siervo fiel, como Eliaquim, ¿sí? Eres ese siervo que estás llevando la mayordomía, llevando la administración responsable de tu hogar. Es muy importante, porque dice la palabra de Dios que si en eso tú eres fiel, sobre lo mucho te pondrá, ¿sí? Entonces la fidelidad hacia Dios, el amor hacia Dios, se muestra de muchas formas, ¿verdad?, en cuanto a la mayordomía, en cuanto a lo que Él nos ha dado como responsabilidad, en cuanto a la administración de lo que Él ha puesto en tus manos, ¿verdad? Y el Señor ha puesto en tus manos como mayordomo, como ese sacerdote en tu casa, a tus hijos, ¿sí? Para que sean bendecidos, para que sean guiados, para que sean llevados por la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Así que Dios también va a pedir cuenta a nosotros por cómo hemos llevado, ¿sí?, la mayordomía en nuestro hogar, en nuestra casa. Gloria a Dios. Esto es muy importante que lo recordemos, porque si bien es cierto, Él nos está hablando del reino de Dios, también está hablando, ¿sí?, de nuestra familia, de lo que nosotros, de cómo nosotros estamos sobrellevando nuestra familia, llevando, educando a nuestros hijos, cómo nos estamos conformando, nos estamos comportando, ¿verdad?, con nuestra familia. La palabra de Dios dice, gloria a Jesús, que para Dios el ministerio de la familia fue el primero que Él fundó. La primera iglesia está en tu casa, está con los tuyos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:18. Gloria a Jesús. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, aquí podemos sustentar un poco más la palabra del siervo, del buen siervo y fiel, ¿sí? Porque dice la palabra que Él es el que sustenta. Y Pablo viene hablando esto, ¿verdad?, porque Pablo, como administrador de la gracia de Dios, defiende el ministerio de algunas cosas o quizás de algunos malentendidos, ¿sí?, que querían venir a dañar y a perturbar la obra, ¿verdad?, de Dios, porque Pablo fue un mayordomo o un administrador de la gracia de Dios, y algunos querían, ¿verdad?, de una u otra forma, que él actuara de la manera que no era más apropiada, ¿verdad?, usados por el enemigo para sacarlos de su lugar, y que él hiciera algunas cosas que de repente lo pudo haber hecho en su antigua naturaleza, pero que él no quería caer en lo mismo. Por eso él dice que él viene defendiendo su ministerio, y él viene diciéndoles que él no se va a alabar y de que él no va a hacer lo que Dios no le ha mandado hacer. Pablo empieza entonces a pelear con las armas de la milicia que Dios le ha dado, que por supuesto, como dice su palabra aquí mismo en el 10:4, no son carnales,
sino que son espirituales para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Entonces vemos cómo este mayordomo fue llevando la situación de una manera tan espiritual, gloria a Jesús, para demostrar el poder de Dios en su vida y para hacer las cosas dentro de la voluntad y dentro del orden de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, Apocalipsis 3, 7 al 8, vamos a leerlo. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie podía cerrar la puerta que el Señor abrió para que Pablo, como mayordomo, como administrador de la gracia de Dios, pudiera cerrar esa puerta. Nadie podía cerrarla porque Dios había abierto la puerta para que la gracia de Dios sobreabundara y para que el hombre fuera salvo por gracia a través de la palabra revelada a Pablo. En su segunda parte dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice que la iglesia de Filadelfia era pequeña. Se cree que sus miembros eran de la clase más pobre, ¿verdad? Esta era una ciudad que sufría constantes terremotos. Esta era la causa de que ellos eran bastante pobres, ¿sí? Dice, y a pesar de no tener recursos, confiaban en el Señor y en su poder, ¿sí? Esto es un requisito para que el Señor abra la puerta de nuevas oportunidades. Así que con esta posición que ellos tenían tan grande y tan maravillosa, de que a pesar de que no tenían mucha pertenencia por las situaciones que se daban allá, ellos tenían el recurso más valioso y poderoso que podemos tener, ¿verdad? Que era confiar en Dios, confiar en el poder de Dios y no perder la fe a pesar de cualquier adversidad o de cualquier carencia, ¿verdad?, que ellos tuvieran. Y es como dice la palabra aquí, esto era muy importante porque cuando tenemos estos recursos de Dios, ¿verdad?, y es la confianza, la esperanza en Dios, ¿sí?, es creer en el poder de Dios y en lo que Él va a hacer, es depender totalmente de Dios y no en lo que yo puedo hacer. Es cuando vamos a ver la provisión de Dios y cuando vamos a ver que las puertas se abren. Y cuando las puertas se abren a nuevas oportunidades, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que los cristianos tengan poco poder es algo positivo a veces para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es a veces positivo que tengamos poco? Dice, el poder es fácilmente objeto ¿de qué? De abuso, pero la debilidad los lleva a depender de Dios. Dios permite que tengan carencia de algunas cosas porque Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe lo que hay allí si Dios los escudriña y Dios sabe. Y a veces Dios mantiene a la persona, ¿verdad?, en un estado, en una posición porque Él sabe de qué es esta persona capaz y qué va a hacer y qué no va a hacer. Entonces, por eso dice que de repente Él permitió de alguna u otra forma, ¿sí?, que en Filadelfia, ¿verdad?, sucedieran estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos iban a depender totalmente de Dios y no de las posesiones que ellos tenían. ¿Ve? Ellos iban a seguir con la misma humildad, con el mismo amor, con la misma confianza, con la misma fe en el poder del Hijo de Dios. Y quizás el tener muchas cosas, ¿verdad?, Dios los estaba guardando y los estaba, por decirlo así, preservando, es la palabra, ¿de qué? De algunas otras cosas, de que su alma, de que su corazón se guardara para Él.
Porque ¿qué hemos visto? Que cuando tenemos más, entre más tenemos, más somos como autosuficientes y no dependemos de Dios. Dios estaba viendo esto y Dios quería conservar esa iglesia pura, conservar esa iglesia así, ¿verdad? Como una buena mayordoma, así en esa humildad. Por eso es que Dios prefiere entonces, ¿verdad? Tenerlos de una manera, ¿verdad? Así, ¿para qué? Para que el poder de Dios se pudiera manifestar en ellos, para que Dios se glorificara en ellos, para que ellos dependieran totalmente de Dios. Amén. Para que ellos entendieran y reconocieran que dependían de Él y que lejos de Él nada podían hacer. Los creyentes en Filadelfia, en la iglesia esa que había en Filadelfia, hermanos, guardaron la palabra, dice. La palabra nos dice aquí en Apocalipsis que aunque ellos tenían pocas fuerzas, guardaron la palabra de Dios, ¿sí? Aunque no tenían, gloria a Dios, una iglesia ostentosa, grande, con muchas cosas modernas de lo que ahora o de lo que en aquel tiempo podía haber, era una iglesia bendecida por Dios, porque era una iglesia llena de amor por Dios. Y sobre todo dice, no habían, ¿verdad? Gloria a Jesús. No habían perdido la palabra, sino que habían guardado la palabra de Dios. La habían guardado. Aunque tenían pocas fuerzas, la habían guardado y no habían negado el nombre del Señor. Porque es que guardar la palabra de Dios, mantenernos en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, creer en lo que Dios ha dicho en esa palabra, gloria a Jesús, es no negar el nombre de Dios. Es glorificar el nombre de Dios a pesar de todo. Porque hay muchas formas para negar el nombre de Dios. Pero dice que esta iglesia estaba siendo fiel a Dios y guardaba la palabra. Entonces esto debe caracterizar al pueblo de Dios, obedecer su palabra. Ellos habían permanecido fiel al mensaje del Evangelio, ¿verdad? Sin alterar su contenido, ni abrazar enseñanzas de herejía, porque en aquel tiempo había mucha herejía, lo cual es un punto, ¿verdad?, que usa Satanás en estos tiempos igual, en aquel tiempo también, ¿sí? Gloria a Dios. Usaban ¿qué? La herejía, la hechicería, la brujería. Usaban todo esto. Esta iglesia no se contaminó, ¿sí? No se contaminó, sino que ellos mantenían la palabra del Evangelio y no alteraban la palabra del Evangelio con doctrinas de hombres, ¿verdad? Entonces vemos, gloria a Jesús, que esto es usado, todas estas herejías son usadas por Satanás, porque el propósito de él es quitar de las iglesias la palabra de Dios, o diluirla, o mezclarla, ¿verdad?, con otras cosas, como lo que está pasando hoy en día. Hoy en día usted ve muchas cosas dentro de la iglesia de Dios, en los altares de Dios, profetizando palabra que no es de Dios, lo que no debe hacer dentro de los templos, y están perdiendo la pureza, están perdiendo la senda antigua. En vez del mundo convertirse a las iglesias están trayendo el mundo dentro, ¿verdad? La están trayendo adentro y están contaminando a sus miembros, y no nos estamos dando cuenta de eso, iglesia. Es tiempo de que despiertes y es tiempo de que te des cuenta qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Hay cosas muy subliminares, hay cosas que parecen que no son, pero sí son. Aleluya.
Parece que no son malas, pero sí son malas. Pero el enemigo está usando su astucia y su artimaña para confundir a la iglesia, y más en este tiempo. Filadelfia representa un ejemplo de pureza, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, porque no se contaminó ni adulteraron la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces vemos que la iglesia de Filadelfia no negó el nombre de Dios. En ningún momento negó el nombre de Dios. Aunque fueron tentados, aunque habían cambiado el nombre de la ciudad, ¿verdad? En varias veces, ¿verdad? Dándole honor a sus distinguidos benefactores. Dice la palabra de Dios que a pesar de todo, la iglesia que estaba ubicada en ese lugar permaneció creyéndole a Dios, creyéndole a Él, no dudaron de su palabra, y su fe se mantuvo cada día más ferviente hacia Él. La humildad y el amor que había en ellos le permitió seguir adelante, y la confianza que ellos tenían de ese Dios grande, maravilloso y poderoso, que a pesar de tantas catástrofes por las que habían pasado, siempre Dios enviaba a alguien para sustentarles, y ellos reconocían que Dios era el que les sustentaba y les proveía de todo lo que ellos necesitaran después de cada situación de tribulación y de cada dolor, después de haber perdido quizás familia, de haber perdido su patrimonio, de haber perdido muchas cosas. Ellos se refugiaban en Dios y no negaron a Dios, no se quejaron, sino que siempre permitieron que Dios hiciera, y ellos siguieron adelante dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra que esta iglesia tenía pocas fuerzas y carecía de grandes dones. No había, ¿verdad? No era una iglesia quizás organizada, no era una iglesia estructurada como las otras iglesias más grandes de las que hemos hablado anteriormente. Pero esta iglesia dice que ella, a pesar de todo esto, ella seguía. No tenían grandes dones, no tenían evangelistas de estatus mundial, ni tenían grandes recursos económicos. Era gente sencilla, pero que oraron permanente y fielmente y creyeron en el nombre del Señor. Por lo tanto, Él los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Vemos la poderosa mano de Dios allí, ¿sí? Vemos cómo Dios los sustentó de una u otra forma, y ellos entendieron que ellos dependían totalmente de Dios. Fueron gente sencilla que no se apegaron a lo material, que ellos más bien buscaban lo de arriba, buscaban el reino de Dios, porque ellos sabían que de las añadiduras se encargaría el Señor. Ellos estaban totalmente confiados. Verdaderamente eran gente que tenían una fe grande, porque para poder subsistir en tan precarias situaciones de repente que ellos pudieran estar, ellos tenían una fe para confiar en que Dios los iba a sacar adelante. Entonces la palabra de Dios nos muestra la fortaleza que ellos tenían en el amor y en la fe del Señor. Esto los protegía, ¿sí? Y Dios les presentaba cada vez nuevas oportunidades para seguir adelante. Dios en el versículo 9, gloria a Dios, les habla de ¿qué? De promesas. Dice así: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Verdad? Entonces los judíos que estaban en esa región eran como piedra de tropiezo para ellos y se oponían a ellos. Pero aún así, aún entre los mismos judíos que se oponían a ellos, ellos seguían adelante, ¿verdad? Dice que los judíos se oponían a ella. Estos solo eran judíos de nombre, ¿sí? Se decían que eran judíos de nombre, ¿verdad? Porque de repente
de una forma racial, cultural y ceremonial, pero no era de una forma espiritual, ¿sí? Entonces Dios quiere ver, ¿verdad?, en nosotros un cristianismo basado en el amor de Dios y en lo espiritual de Dios, no en estas características que ellos tenían en ese tiempo, esos judíos. Dice que eran raciales, tenían sus creencias culturales, sus creencias religiosas o ceremoniosas, pero que ellos seguían a Dios por eso, pero no porque de la forma espiritual como tenían que hacerlo, ¿verdad? Y no verdaderamente negaban de una u otra forma, negaban a Dios. Esta era una forma de negar a Dios. Los verdaderos judíos son aquellos que creen en Jesucristo, el Mesías, como dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios en Romanos 2, 28 y 29. Gloria a Dios. Romanos 2, 28 y 29. Dice así la bendita palabra. Vamos a ver. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces está bien claro, sí, que judío no es lo que nosotros podemos entender, que lo que ellos hacían era pura ceremonia, tenían una religiosidad, ¿verdad?, pero no tenían la necesidad de buscar a Dios y de buscarle de una forma adecuada, que era la mejor forma, la forma espiritual. Buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Ellos se basaban en costumbres, ellos se basaban en ceremonias, ellos se basaban en todas estas cosas, menos en buscar a Dios como verdaderamente tenían que buscarle. Entonces, vemos aquí una contradicción, ¿verdad?, en ellos. Y dice la palabra de Dios en el 29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, ¿verdad?, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, aquí Dios es bien claro y nos especifica claramente, ¿sí?, que debemos buscarle a Dios, ¿verdad?, en nuestro interior. La incircuncisión debe ser en nuestro corazón, ¿verdad?, y que es en el espíritu y no en la letra que tenemos que vivir, que tenemos que buscar a Dios, porque es verdaderamente donde radica Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Su palabra es bien clara cuando nos habla de esto. Entonces ellos no entendían y no confundían, y confundían esta situación. Pero el pueblo de la iglesia de Filadelfia, que estaba instalada en Filadelfia, sí buscaba al Señor como Dios quería que se le buscara, ¿sí?, en el espíritu. Ellos sí habían circuncidado su corazón y Dios había escrito, gloria a Dios, sus leyes, ¿verdad?, en sus corazones. Ya no estaban esculpidas en una piedra, sino que ya estaban en sus corazones. Él dijo, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones, ¿verdad? Entonces, eso era lo que la iglesia de Filadelfia mantenía. Por eso venía entonces la contradicción, ¿verdad?, y venía entonces el atropello con los propios judíos, los que se decían tener el conocimiento de la ley, sí, pero no tenían el espíritu, porque dice la palabra de Dios que la letra mata, pero que el espíritu es el que vivifica. Gloria a Dios. Entonces, los judíos se oponían a ella, ¿sí? Se oponían a la iglesia, hermanos. Estos solo eran judíos de nombre, ¿sí? Entonces, la mayoría de la nación judía ha rechazado a su Mesías. Sus sinagogas se convirtieron en fortalezas, ¿verdad?, desde las que se combatía al cristianismo y que Satanás usaba con propósito. Pero parece que en algunos, ¿verdad?, de los judíos, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, los convirtió
como dice la palabra de Dios aquí en la segunda parte del versículo 9 de Apocalipsis, porque el Señor les habla a ellos, ¿sí? Dice: yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces había una promesa de Dios para esa gente que estaba haciendo tropiezo para ellos, ¿sí? Y era que ellos se iban a convertir al cristianismo. Y algunos de ellos se convirtieron al cristianismo. Y dice que la iglesia crecía con esos mismos que habían sido adversarios, esos mismos que habían sido de tropiezo, esos mismos que querían atropellarle, esos mismos que querían venir a imponerle, ¿verdad? Gloria a Dios, la ley, que querían venir a imponerle sus rituales, que querían venir a imponerle su cultura y sus ceremonias. Esos mismos vinieron y se convirtieron y vinieron a la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor les había prometido a ellos que eso sucedería para que ellos se dieran cuenta de que en realidad Dios los amaba. Y dice: y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Así que vemos la promesa de Dios cumplida ahí, a pesar de la adversidad que tuvieron de parte de este grupo religioso. Dios, en medio de todas las cosas, perseveró, preservó a la iglesia que estaba en Filadelfia. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Él dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Qué bonito es el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hay una iglesia obediente, cuando hay una iglesia que clama a Él, cuando hay una iglesia entregada, dispuesta, el Señor también está dispuesto a hacer todo por esa iglesia y lo va a defender de todas las adversidades del enemigo. Gloria a Dios. El capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Tremenda palabra que el Señor nos da aquí también. Gloria a Jesús. Y para estos tiempos, yo lo creo que es para estos tiempos. Él dice: Él guardará la palabra de mi paciencia. Puede ser tenido como obediencia, como que ellos habían obedecido. Por eso Dios decía, gloria a Dios, que Él reconocía que ellos habían guardado la palabra de su paciencia, ¿sí? Y esto le iba a resultar en algo beneficioso para ellos, al igual que cada uno de nosotros, si guardamos la palabra y esperamos con paciencia el cumplimiento de la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ellos fueron llamados, igual que nosotros, a ser pacientes y a seguir el ejemplo de Cristo, a ser paciente y a esperar en lo que Él ha dicho. Entonces, el guardar la palabra de la paciencia de Dios puede ser entendido como lo dije en un principio, como que había que obedecer al mandato del Señor con paciencia, dejándonos guiar por el ejemplo de Cristo. La segunda de Tesalonicenses, capítulo 3:5, podemos leerlo desde el 3. Pero fiel es el Señor que os afirma y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vemos cómo la palabra
nos lleva, ¿verdad? Y nos manda, Señor, a ser fieles, así como también el Señor ha sido fiel con nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y Dios nos manda entonces a soportar con paciencia, a esperar con paciencia lo que nosotros tenemos que esperar, ¿sí? Gloria a Dios. Si Cristo soportó y esperó tantas cosas, nosotros también debemos esperar y soportar lo que Él pasó y lo que Él soportó como nuestro gran ejemplo. La palabra de Dios nos dice también en Hebreos 12, 1 al 3, nos habla, ¿verdad? Que es puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Que nosotros podemos seguir adelante. Él dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si Cristo soportó con paciencia todas las cosas que tuvo que soportar por nosotros, es aquí donde el Señor entonces también nos dice que tenemos nosotros, que debemos nosotros soportar con paciencia. Y no solamente vemos el ejemplo de Cristo, sino que cuando vemos todos los hombres que por fe, ¿verdad?, esperaron, creyeron en Dios, por fe, para que Dios hiciera lo que tenía que hacer en ellos. Vemos, oh gloria a Dios, a un Abel que ofreció, ¿verdad?, un excelente sacrificio para Dios, más que el de su hermano Caín. Vemos también que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver ¿qué? Muerte. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que hallado por Dios como un hombre íntegro. Dice, porque lo traspuso Dios antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos también entonces en esta galería, gloria a Dios, a un Noé, ¿verdad?, que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero que dice que con temor preparó el arca. Fue que obediente, donde se salvó, ¿verdad? Se salvó su casa, ¿verdad? Por fe. Gloria a Jesús, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia del que vive por fe. Y también vemos a un Abraham, gloria a Dios, que por fe, ¿verdad?, y obedeciendo a Dios, Dios lo mandó a salir de un lugar y él salió, gloria a Dios, y después le dio que una herencia, ¿verdad? Salió sin saber a dónde iba, pero salió en la confianza de Dios, creyendo de que Dios lo iba a sustentar, como así lo hizo. Y si lo hizo con todo y cada uno de ellos, hermanos, pues también el Señor lo hará con cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gloria y poderoso nombre, nombre sobre todo nombre. Vemos aquí una iglesia fiel, verdaderamente fiel a Dios. Por eso Dios les dice, el versículo 10, le dice entonces que te guardaré, dice, yo también te guardaré. ¿Por qué? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando nosotros somos una iglesia fiel y permanecemos como una iglesia fiel, tenemos la promesa de Dios de que Él nos va a guardar. Y si bien es cierto, miren, Él guardó a pesar de todas las pruebas y circunstancias que pasó la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? En ese lugar donde habían tantos terremotos, donde habían tantas inundaciones,
donde las situaciones eran bien precarias, Él sostuvo a la iglesia. Pero ahora Él le está hablando, ¿verdad?, de una prueba que ha de venir sobre el mundo entero y de la cual, ¿verdad?, Él va a guardar a la iglesia. Estamos hablando de Cristo, que Cristo es el que le está hablando a la iglesia de Filadelfia y le está prometiendo, ¿sí?, que por cuanto guardó la palabra, hemos guardado la palabra, o ellos guardaron la palabra de la paciencia, esperaron confiadamente en la palabra que Dios ha dado, por fe siguieron adelante como aquellos hombres que siguieron por fe. Dice, por tanto, yo los voy a guardar, ¿verdad? Yo también los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Gloria a Dios. Y algunos dicen que no, pero yo muy personalmente pienso que el Señor guardará a su iglesia, ¿verdad?, de la gran tribulación, guardará a su iglesia de algunas tribulaciones. La iglesia no verá, ¿verdad?, tribulación. Yo lo creo fielmente a través de esta palabra, me lo confirma cada día más, ¿sí? Cada día me lo confirma más, porque el propósito de esta prueba es probar a los moradores de la tierra, aquellos que no tienen al Señor, aquellos que no conocen, que no han querido, ¿verdad?, aceptar al Señor. Va a probar a esa tierra, va a probar, a los moradores de la tierra, a los habitantes de este mundo, ¿sí? Le va a probar su poder, va a probar que Él, ¿verdad?, es el Dios sobre todas las cosas. Mire todo lo que está pasando en este tiempo, en esta pandemia, y Dios ha permitido esto con un propósito. Todas estas calamidades y todas estas cosas para que nosotros dependamos de Dios, para que nosotros seamos esa iglesia humilde, no ostentosa, ¿sí?, sino llena de amor, llena de fidelidad y de fe al Señor. Y no estoy diciendo con esto que las iglesias tienen que estar deterioradas pero ocuparse más, ¿sí?, no en tanta ostentidad, sino más bien ocuparnos más en lo que es referente a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que nos manda la palabra de Dios, a obedecer, a ocuparnos más, ¿sí?, de nosotros mismos como iglesia, porque no está hablando de un edificio, sino que está hablando de un grupo de personas que tiene que dejar a un lado el orgullo, que tiene que dejar a un lado tantas cosas que de repente a Dios no le agradan, ¿sí?, que tiene que ser una iglesia más llena de amor para Dios y para su prójimo, ¿sí?, porque verdaderamente eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo, ¿sí?, una iglesia formada y conformada en la unidad del Espíritu Santo, como nos habla la palabra de Dios en Efesios 4:30, en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, Dios dijo que Él la iba a librar. Jesús dijo que iba a librar a esta iglesia, ¿sí?, de la prueba tan grande que iba a venir al mundo, que va a venir al mundo, como también yo lo sé que nos va a librar a nosotros. Nos va a guardar y nos va a poner en ese lugar seguro. Antes de que venga la ira de Dios, la gran tribulación, la iglesia será levantada, será llevada de aquí a un lugar seguro, ¿sí?, al lugar de la presencia de Dios, y estaremos con Cristo celebrando las bodas del Cordero. Entonces, tenemos que retener la palabra de Dios, retener lo que tenemos, dice la palabra, ¿verdad? Ser fiel, tener el amor de Cristo en nuestros corazones, porque van a venir tiempos difíciles donde vamos a ser probados todos los moradores de la tierra. Y Él dice en el versículo 11,
He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces creo que es muy importante que perseveremos en lo que Dios nos ha dado, que perseveremos en lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que como mayordomos y sacerdotes del Dios Altísimo empecemos a hacer las cosas en el amor, en la unidad y en la fidelidad, en la obediencia de Dios, para retener todo lo que se nos ha dado, para que nada se nos quite y para retener nuestra corona, para cuando lleguemos delante del Señor tengamos la corona que Él ha prometido para nosotros. Como buenos siervos el Señor nos quiere, buen siervo y fiel. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. La iglesia de Filadelfia, en lo poco, en su humildad, en lo que tenían, fueron fieles, ayudaron a Dios. Gloria a Jesús. Se ayudaron entre ellos. Gloria a Jesús. Hicieron todo lo que Dios puso en la mano de ellos hacer. Pero nunca, nunca, a pesar de que hubieron, gloria a Jesús, opositores, dejaron de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente en esta noche y sígale creyendo a Dios, siga esperando en Él, confiando en lo que Dios hará.